Vamos a estudiar la palabra de Dios, así que abre tu Biblia en Mateo capítulo 26, por favor. Hoy terminamos de estudiar con la ayuda del Señor este capítulo, ¿ok? Y el capítulo termina con el inicio del juicio, los juicios de Jesús. Realmente en ese capítulo vimos bastante cosas, un capítulo largo, ¿no? Vimos cómo Jesús ora en el huerto en Getsemaní, después de eso es arrestado, y después de ser arrestado, lo que vamos a ver el día de hoy, es llevado al primer juicio. El primer juicio que le hacen a Jesús es el juicio religioso, porque está con los líderes judíos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, inicia esta sección, pero ese primer juicio, en el otro capítulo veremos la otra parte de los juicios, pero vamos a ver un contraste entre Jesús y Pedro, el apóstol, bueno, el discípulo, en ese momento el discípulo Pedro. Jesús enfrentando el juicio, ¿verdad? Enfrentando ya el juicio injusto, como vamos a ver, y Pedro, ¿no? Negando a Jesús. Vamos a ver estas dos secciones. Así que si estás por ahí, voy a leer el pasaje y después de leerlo vamos a ver los dos versículos del primer pasaje y después de eso oramos, ¿ok? Dice así: los que prendieron a Jesús, Mateo 26, 57, perdón, no te dije el texto, el versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Señor, queremos pedirte pues tu bendición en esta noche, Señor. Que a través de tu palabra tú, Señor, pues traigas convicción en sus corazones, Señor. Que tu verdad pueda ser expuesta a nuestro corazón, a nuestra mente, y que pueda ser recibida, Señor, de parte nuestra, Señor. Así que rogamos que seas tú, Señor, hablándonos, dirigiéndonos, pero también danos corazones mansos, Señor, para que tu palabra pueda obrar en cada uno de nosotros, Señor. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos por un lado a Jesús y por otro lado a Pedro, ¿no? Y este pasaje nos muestra eso, ¿no? Dos escenas paralelas, ¿no? Jesús siendo fiel a Dios ante el juicio, y Pedro cayendo bajo presión, ¿no? Y vamos a ver eso el día de hoy. Pero empezando por la estación con Jesús, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los fariseos y los ancianos, ¿ok? Entonces, vemos cómo esa misma noche que Jesús fue arrestado, inmediatamente fue llevado a casa de Caifás, que es el sumo sacerdote, ¿ok? Y lo hacen para ser juzgado inmediatamente. Es un juicio nocturno, obviamente eso fue en la noche. Y obviamente con un juicio nocturno no tiene ninguna garantía legal. O sea, era un juicio bastante ilegal o injusto, ¿ok? Y esto muestra claramente pues esa urgencia que tenían ellos, y no solo la urgencia, sino lo clandestino del proceso que iban a hacer con Jesús, ¿ok? Entonces Jesús es llevado a casa de Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Vamos a ver que más adelante los nombra como el concilio, el consejo, y está hablando del Sanedrín. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero en el verso 58 vemos ese contraste con Pedro. Dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin, ¿ok? Vemos cómo Pedro está siguiendo a Jesús, ¿verdad? Y tú dices: bueno, ¿es bueno seguir a Jesús? Sí. El problema es que lo hace de lejos, ¿te das cuenta? Dice ahí, le seguía de lejos. Hay que tener cuidado con eso, porque seguir a Jesús de lejos no es seguirle realmente, ¿ok? Mucha gente el día de hoy sigue a Jesús de lejos. ¿Por qué? Porque nada más está así como de lejos, ¿no? ¿Cómo se dirá? Como expectante, pero no está caminando con Jesús, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa con aquellos que siguen a Jesús de lejos. Seguirle de lejos es no estar presente, no acompañarle, ¿ok? Y lo que vemos aquí es que al que le sigue de lejos, pues está cerca de negarle, es lo que va a pasar. Sabemos que es lo que sucede con Pedro, ¿verdad? Si Pedro hubiera seguido de cerca a Jesús, hubiera estado lejos, pero de negar a Jesús, ¿ok? Entonces, qué importante es que empecemos a ver esto, ¿no? Si vamos a seguir a Jesús, vamos a hacerlo bien, ¿no te parece? Vamos a hacerlo de cerca, a su lado, no de lejos. Pedro estuvo 3 años siguiendo a Jesús de cerca, pero cuando era necesario que estuviera cerca de él, se alejó, ¿ok?
Fíjate lo que dice el verso a continuación, dice, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Ok? Ve dónde se sienta Pedro, ¿no? ¿Quiénes son los alguaciles? Pues fueron los que fueron a arrestar a Jesús. ¿Recuerdas? Y está ahí Pedro sentándose con ellos para ver el fin, así como, a ver qué va a pasar con este hombre, ¿no? Lo que vemos aquí es que Pedro, al estar lejos de Jesús, empezó a buscar la comodidad temporal. ¿Ok? O sea, sentarse, el estar en un lugar como cómodo, nos muestra eso. ¿Ok? Ahora bien, Jesús nunca les dijo a los discípulos que lo siguieran hasta la cruz. ¿Recuerdas? Al contrario, Jesús les advirtió y les dijo, citando la profecía de que eso iba a ocurrir, todos se van a escandalizar esta noche. ¿Recuerdan? Esto lo dijo en el versículo 31, 33, no recuerdo bien ya de este capítulo. Les dijo, esto es lo que va a pasar. Pero Pedro está ahí cerca, pero no como debe de estar cerca. ¿Ok? Hubiera estado mejor que realmente hubiera huido igual que los demás, ¿no crees? Pero eso es lo que está sucediendo con Pedro. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa después de esto. Verso 59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Okay? Vamos a ver ahora estos falsos testigos que llegan, ¿no? Dice que los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio estaban ahí presentes y Jesús está ante el Sanedrín. Se conoce este concilio como el Sanedrín. ¿Ok? Era la corte suprema de los judíos. ¿Ok? Una corte religiosa. Este era un grupo muy poderoso y comúnmente consistían de 70 miembros, 71 miembros, contando ya al sumo sacerdote como el principal. Y era un grupo muy grande, ¿no? Que dirigía toda la parte religiosa del pueblo. En sí dirigían al pueblo. Entonces Jesús está delante de esos hombres que son los que han querido deshacerse de Jesús, ¿verdad? Los fariseos, los escribas, no son ellos los que han buscado la manera de deshacerse de Jesús. Y aquí lo vemos, ¿no? Teniendo a Jesús presente, tienen que buscar de qué forma, porque pues Jesús es inocente, ¿verdad? Dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Estos líderes religiosos buscan testigos falsos, ¿ok? Lo que muestra su intención de condenar, no de juzgar justamente. Entonces vemos cómo el juicio realmente tenía una intención, ¿ok? Ellos no estaban buscando, bueno, vamos a juzgar a ver si es inocente, ¿no? Si es culpable de algo. No, ellos buscaban condenarlo totalmente. Y dice el texto, Mateo lo deja muy claro, ¿ok? Para entregarle a la muerte. La intención de ellos era matar al Hijo de Dios. Ellos ya lo habían decidido, ¿no? Al inicio del capítulo lo vimos, déjame leer esto en el verso 4 de este capítulo 26. Y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Estos hombres ya estaban decididos a esto. Por lo tanto, el juicio ya es totalmente abusivo, injusto, ilegal, lo que están haciendo estos hombres con el Hijo de Dios. Dice el verso 60. Entonces dice que buscaron hombres falso testimonio contra Jesús para entregar la muerte, pero dice el verso 60 que no hallaron un falso testimonio. ¿Ok? Aunque muchos testigos falsos se presentaban. O sea, no fueron solo estos 2, muchos falsos testigos venían y hablaban en contra de Jesús, pero eran mentiras. ¿Ok? La mentira, vemos algo, la mentira tiene que ser sostenida con más mentiras, ¿verdad? Pero al final va a fracasar. ¿Ok? No va a servir. ¿No? Y tenemos que tener cuidado nosotros con eso. Dios nos llama a no mentir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos caer en esto. Cuando mientes, a veces, pues para poder sostener esa mentira tienes que agregar más mentiras, ¿no? Y te vuelves un mentiroso y luego ya nadie te cree. Y lo peor es que al final pues la verdad sale a la luz, ¿verdad? Lo sabemos, porque es la verdad. Estos hombres están buscándole y no le hallan, ¿ok? Sin embargo, la verdad no necesita ser sostenida por nada, porque ella se sostiene sola. Jesús no ha dicho nada y como saber, se queda callado. ¿Okay? Pero dice el verso 60, al fin vinieron dos testigos falsos.
Al último llegaron 2 testigos afirmando algo que Jesús dijo, pero eran falsos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es tergiversar las palabras de Jesús. Fíjate lo que dijeron, verso 61. Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Fíjate lo que están diciendo. Esta es una acusación muy, muy seria. ¿Por qué? Porque para los romanos, ¿no?, el Imperio Romano, la destrucción o profanación de un templo se considera una ofensa capital. ¿Okay? Era algo muy serio. Y ellos realmente están acusando a Jesús de terrorista. O sea, Jesús dijo que va a destruir el templo. ¿Okay? Pero Jesús no dijo eso. Déjame leer lo que Jesús dijo en Juan 2, 19. Fíjate, si quieres anótalo. Juan 2, versículo 19, en el Evangelio de Juan. Jesús dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Se dan cuenta? Estos falsos testigos solo podían tergiversar las palabras de Jesús. Porque Jesús dijo: destruid este templo, o sea, destruyanlo ustedes, no yo. ¿Verdad? Destruyan ese templo, no destruiré, que es lo que están acusando. Puedo derribar el templo de Dios. Jesús nunca dijo eso. Dijo: destruyan el templo, ¿verdad? Y también dijo este templo, no el templo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando de su cuerpo, ¿recuerdas? En Juan. Y está hablando de su resurrección, que era precisamente lo que estaba comenzando a ocurrir. Ellos empezaron a destruir ya el cuerpo de Jesús. Lo van a matar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ni siquiera esta acusación era verdadera. El maligno hace eso todo el tiempo, ¿verdad? Toma la palabra de Dios y ¿qué hace? La tergiversa, la tuerce. ¿Okay? Para que diga lo que no está diciendo. Tenemos que tener cuidado con eso. Aún nosotros no está diciendo lo que Dios nos está diciendo. Estos hombres están haciendo eso. Vamos a ver ahora la respuesta de Jesús, verso 62. Y dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Mas Jesús callaba. Y entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Después de que vienen esos testigos y tuercen lo que Jesús dice, entonces le dice el sumo sacerdote: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esos contra ti? Es muy interesante porque al sumo sacerdote le llama la atención esto, que Jesús se quede callado, que no se defienda. ¿Por qué? Pues porque lo más común era que el acusado inmediatamente ¿qué hacía? Pues defenderse, ¿verdad? Pero Jesús no dice nada, se queda callado. Es lo que dice el verso 63. Mas Jesús callaba. Lo primero que Jesús hace es callar. Después habla, ¿ok? Como una obligación. Pero aquí Jesús está callado. Jesús pudo contestar todas las preguntas, ¿verdad? Y pudo contestarlas como hizo anteriormente. Todas esas preguntas que buscaban acusarle. ¿Recuerdas cómo Jesús respondía con sabiduría y le daba la vuelta? Así lo pudo haber hecho aquí delante del sumo sacerdote, ¿verdad? Pero no lo hizo así. No lo hizo así. ¿Por qué? No sería como, mira, ahí es donde Jesús tenía que haberse defendido y haberle dado la vuelta y ya dejarlos callados. Pero no. ¿Por qué? Porque cuando uno es culpado por algo que hizo, lo más prudente es callar, ¿verdad? Y aceptar tu culpa. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Dices, pero Jesús no es culpable. No es culpable. Pero Él está llevando nuestra culpa. ¿Sí te das cuenta? Jesús cayó porque Él ya había decidido cargar con nuestro castigo, con nuestra culpa. ¿Ok? Déjame recordar esto en Isaías 53. Si quieres ir para allá, acompáñame. Isaías 53. Es una profecía acerca de Jesús, de su aflicción, de su crucifixión, de su dolor, de su angustia, escrita siglos antes de que ocurriera. Verso 3, Isaías 53, 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, ¿verdad? Ahí lo vemos claramente. Molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿El castigo de quién? De nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No es así? Es lo que hizo Jesús. Es lo que estaba haciendo ahí, ya desde ahí. Recuerda esa batalla, Jesús la ganó no en la cruz, en Getsemaní. En la cruz Jesús ya había firmado su rostro para pagar por nuestros pecados. Y aquí lo vemos aún en su arresto. Jesús no está defendiendo. Jesús pudo haber hablado, ¿verdad? Pudo haber salido de ahí sin que nadie lo tocara. ¿Por qué no lo hace? Porque Él ya está llevando esto. Todos nosotros nos cargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Verso 7 de Isaías: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. ¿Lo ves? Jesús está cumpliendo la profecía. Jesús estaba angustiado, estaba afligido. Él sabe que lo que están haciendo no tiene nombre, es una injusticia. Está defendiendo, no, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Así vemos a Jesús. ¿Te das cuenta? Siendo humilde. Esa misma humildad que Dios nos dice, haya pues en ustedes sentir como Cristo Jesús. ¿Verdad? Que se despojó, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué está haciendo Jesús? Está obedeciendo al Padre. Y no abre la boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús está cumpliendo con la palabra, la profecía. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. ¿No es así? Y Él vino a eso. Él vino a pagar precisamente por el pecado del hombre. Y aquí lo vemos. Jesús dice, mas Jesús callaba. ¿Por qué? Porque el silencio de Jesús precisamente está eximiendo la excusa de Adán. ¿Ok? El silencio de Jesús demuestra control y sumisión al plan de Dios. Es lo que Jesús está haciendo. ¿Qué pasa entonces? Veamos en el verso 63, estamos ahí. Entonces, dice, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote trata de forzar a Jesús a través de un juramento, es lo que se haciendo. Te conjuro, no es una película del conjuro o algo así, no. Está hablando de un juramento, ¿no? Lo que le está diciendo. Que le conteste bajo juramento. Es el sumo sacerdote, ¿ok? O sea, sí es una autoridad delante de los judíos. Si Jesús estaba bajo juramento, cualquier respuesta podía usarla para acusarle de blasfemia. Por eso hace esto. Realmente, los testigos no funcionaron realmente. ¿Ok? Jesús cayó como diciendo, no tengo nada que decir. Pero aquí es donde va a ser la condena, o más bien, pues, sí, de esta forma lo van a juzgar. ¿Ok? Entonces el sumo sacerdote no le hizo esta pregunta para informarse realmente, sino para condenarle. Realmente lo que está buscando eso. ¿Ok? Si alguien debía de identificar a Cristo, a Jesús como el Cristo, ¿sabes quién era? Ese hombre que le está preguntando. Los sacerdotes, los escribas. ¿Por qué? Porque ellos conocían las escrituras ampliamente. Jesús les había dicho ya anteriormente que las escudriñaran. Escudriñan las escrituras, ¿por qué? Porque dan testimonio de mí, dijo Jesús en Juan 5. Claro que ellos tenían que haber sido los primeros en haber identificado a Jesús como el Mesías. O sea, el hecho de que este hombre esté preguntando, ya dinos de una vez, entonces está mostrando su falta de humildad, para empezar, de mansedumbre y de conocimiento. Jesús es el Mesías. El problema de ellos, como tantas veces Jesús se los dijo, era su ceguera espiritual. Estaban ciegos espiritualmente.
Verso 64, ahora sí Jesús va a hablar. Después de que este hombre lo pone bajo juramento, Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Ok? Jesús no negó quién era. Al contrario, lo afirmó. Si lo hubiera negado, no le habrían podido condenar. Pero Jesús no tenía por qué negarlo. ¿Ok? Si Jesús hubiera negado ser el Mesías, no solo se hubiera negado a sí mismo, sino estaría negando también al Padre que lo envió. Y esta era una tentación de Jesús, ¿sabes? Esta era una tentación de Jesús. Siempre fue una tentación negar quién era. En Mateo 4 lo vimos cuando va al desierto después de haberse bautizado, ¿recuerdas? El Espíritu Santo lo lleva al desierto y es tentado por Satanás. Y Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿recuerdas? Si eres el Hijo de Dios, aviéntate. ¿Recuerdas la tentación? Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pero la tentación es esa, negarse, ¿ok? Haber dicho simplemente, no soy. O sea, porque él sabía que el hecho de que él se manifestara como el Hijo de Dios le iba a costar su vida. Él ya sabía eso desde un principio, ¿ok? Cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Se acuerdan? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y después de eso Jesús por primera vez les hace la confesión de que Él va a ir a la cruz. Es necesario que vayamos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí voy a ser entregado y voy a morir y voy a resucitar al tercer día. ¿Y qué hace Pedro? Señor, tal cosa no te acontezca, ¿verdad? Que no te pase eso, pobre de ti, ten misericordia de ti, ¿no? Y que dice Jesús, apártate de mí, Satanás. ¿Recuerdas? Porque la tentación de Jesús siempre fue esa, negarse, negar que Él era el Hijo de Dios. Y aquí lo vemos también. Jesús puede haber dicho, no, yo no soy el Cristo, es otro, ¿no? Es el que le cortó la oreja, ¿no? O sea, pudo haber negado, ¿me explicó? Pero Jesús sabe cuál es su misión. Jesús venía a eso. Jesús venía a eso, a enfrentar la cruz. Por eso lo afirma, tú lo has dicho, le dice. Y además agrega esto, además os digo, aquí ya está hablando Jesús y dice que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso es muy fuerte. Pero Jesús lo que hace aquí está citando a Daniel, el profeta Daniel. Si tienes Biblia con referencias bíblicas vas a encontrar que ahí viene la referencia de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Déjame leerlo. Pero él está citando a este profeta y es un verso, obviamente que el sumo sacerdote pues conocía. Porque Jesús todo el tiempo, si lo ves en los evangelios, cuando se refiere a sí mismo, se refiere como el Hijo del Hombre, ¿recuerdas? Y es un título que el que empezó a usarlo fue Daniel. Y aquí lo vemos, Daniel 7, déjenme leerlo. Versículo 13 y 14, fíjate lo que dice. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. ¡Qué increíble! O sea, tú y yo lo leemos y sabemos de quién está hablando, ¿no es así? ¿De quién está hablando? De Jesús, del Mesías, ¿verdad? Y lo lees y dices, oh, wow. Está hablando de cuando Jesús venga en su gloria, el Mesías. Y se le va a dar autoridad, dominio, poder y todos se van a doblar delante de él, ¿no es así? Increíblemente Jesús cita esto. Os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes desde el cielo. Y lo increíble es que este hombre, el sumo sacerdote, sabiendo esto, no se arrepiente. ¿Te imaginas eso? Su codicia, su hipocresía lo está llevando a no temer de esa forma. La diestra que menciona Jesús, diestra del poder de Dios, es la posición de autoridad en relación con un rey. Y es el lugar que el Señor Jesús ocupó después de su ascensión. Jesús está a la diestra del Padre, ¿no es así? Con poder. Entonces la respuesta de Jesús era un anuncio. Anunciaba un cambio de papeles.
Sentarse a la diestra de Dios significaba que Él vendría a ser juez y que ellos van a tener que responder a sus preguntas después. ¿Sí se dan cuenta? Como si Jesús dijera, ahora me están juzgando, pero yo voy a ser el último juez. Es lo que le está diciendo. Esta es la confesión mesiánica más clara de Jesús en Mateo. Pero lo increíble es que fue la confesión que le costó la vida. Jesús no tuvo miedo de proclamar quién era. Piensa en eso. Nosotros tampoco debemos de hacer eso. Si eres un hijo de Dios, proclama quién eres. ¿Okay? Pedro va a negar quién es Dios, quién es Jesús. Ten cuidado con la presión de este mundo. Jesús está bajo presión y Él aún proclamando dice quién es. Vamos a ver qué pasa, cuál es la reacción de estos hombres, de todo el Sanedrín, una reacción muy violenta. Fíjate lo que ocurre en el verso 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le bofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Qué fuerte, ¿no? Las burlas, todo lo que está pasando. La primera reacción que vemos es la del sumo sacerdote. Dice que rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿no? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ya es suficiente. Él dice, aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Un gesto muy dramático, ¿verdad? Muy dramático, pero muy hipócrita. Es lo que vemos. Así es como se ve la hipocresía religiosa, comúnmente muy dramática, mucho drama, pero es hipocresía. Se escandalizan de la verdad mientras están tramando un asesinato. ¿Sí se dan cuenta? Cuidado con esa hipocresía. ¿Qué os parece? Pregunta en el verso 66. Le está preguntando al concilio, ¿qué os parece? Y respondieron ellos, dice Mateo no lo dice, pero Marcos dice que todos respondieron, es reo de muerte. Todos estaban de acuerdo. Todo el Sanedrín estuvo de acuerdo en el veredicto de que merecía la muerte por blasfemia, de acuerdo a la ley, porque sí, la ley sí decía eso, Levítico 24, verso 16, y el que blasfema el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera, sí, pero el problema es que Jesús no estaba blasfemando. Jesús estaba diciendo la verdad. Todo el concilio estuvo de acuerdo en acusar falsamente al Hijo de Dios. Y entonces, verso 67, le escupieron en el rostro. Le escupieron y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban. Quiero que veas eso. O sea, Jesús está padeciendo ya todo esto. Está sufriendo injustamente. Si tenemos en cuenta quién es Jesús, el Hijo de Dios, el único justo, sin pecado, el santo, que nunca pecó contra Dios, esta escena se vuelve aún más horrible, ¿no crees? Ver cómo lo está maltratando. Pero esto en verdad es lo que hacemos con nuestro pecado. Aún conociendo a Cristo, le escupimos el rostro a aquel que nos salvó. Conociendo la gracia. Cada vez que tú y yo coqueteamos con el pecado, estamos escupiendo el rostro de Jesús. Le estamos dando de bofetadas. Estos hombres están engañados totalmente. Ellos piensan que están que tienen la razón, que están en lo cierto. Pero tú y yo sabemos que no es así. Y aún conociendo a Cristo, seguimos pecando contra Él. No somos diferentes, ¿verdad? Verso 68, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Burlándose, las burlas están ahí.
Jesús es golpeado y es ridiculizado. Y esto cumple profecías. Muchas profecías están cumpliendo en todo esto. Isaías 50, verso 6. Anótalo, Isaías 56. Dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Y ahí vemos a Jesús cumpliendo estas profecías. Así fue el primer juicio de Cristo, Jesús, totalmente ilegal, religioso y totalmente ilegal. Fue ilegal y aún fue manipulado desde varios aspectos. Quiero mencionar algunos para que consideremos cómo sí fue totalmente injusto. Para empezar, lo que veíamos fue un juicio nocturno, ¿ok? Según la misma ley judía, no la ley de la palabra de Dios, la ley que ellos tenían, ¿ok? Mishnah, dice la Mishnah en Sanedrín 4.1, en su ley, dice que los juicios capitales debían realizarse durante el día y concluir al menos un día después del inicio para permitir reflexión. El juicio de Jesús fue de noche y concluyó rápidamente. Totalmente injusto y ilegal. Número 2, el juicio fue en la casa del sumo sacerdote. El juicio se llevó a cabo en una residencia privada, no en el lugar oficial del Sanedrín donde se procesaban estos juicios. Número 3, testigos falsos. La ley requería coincidencia entre dos testigos. Deuteronomio 19:15 lo dice. Pero en el juicio de Jesús los testimonios fueron contradictorios. No se ponían de acuerdo porque eran testigos falsos. Y por último, lo que vemos al final, violencia contra el acusado. Golpear a alguien que no ha sido condenado oficialmente es otra violación legal. El desprecio y la burla hacia Jesús muestran el nivel de corrupción de este proceso que estaban llevando a cabo. ¿Alguna vez te han tratado mal, injustamente? ¿Has padecido injustamente? ¿Aún legalmente? Recuerda cómo Jesús sufrió. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por ti y por mí. Por eso. Él pudo, como te decía al principio, pudo haber contestado las preguntas y haber salido ahí como si nada hubiera pasado. Pero lo hizo por nosotros. La forma en que se llevó a cabo el juicio de Jesús, como vemos, fue ilegal, fue injusta, pero la causa por la que lo condenaron fue cierta. ¿Verdad? No lo condenaron por ninguno de los falsos testimonios. A Jesús lo condenaron por decir la verdad. Yo soy el Cristo. No lo condenaron por haber hecho algo malo, lo condenaron por quien Él era, el Hijo de Dios. Parecía que Jesús estaba perdiendo, pero realmente estaba ganando. ¿Verdad? Su conducta en su juicio demostró su inocencia y todo era parte del plan de redención de Dios. Sobre todo eso, Jesús lo vemos permaneciendo fiel, firme, bajo la presión. ¿Por qué? Eso es importante, porque Él sabía quién era y sabía cuál era su propósito. Nunca debemos olvidar quiénes somos. Nunca olvides quién eres. Por eso es tan importante que entiendas quién es quién es tu identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres en Cristo? Tu identidad no te la da tu trabajo, tu familia, la sociedad. Tu identidad te la da Dios. Si has creído en Cristo, tu identidad la tienes en Jesús. Eres un hijo, una hija de Dios. Eso es lo que eres. Porque esa identidad te va a dar propósito. Y cuando tú entiendes claramente tu identidad y el propósito de Dios para tu vida, vas a poder enfrentar cualquier prueba y aflicción e injusticia en este mundo porque sabes quién eres. ¿Sí me explico? Eso es lo que está viviendo Jesús aquí. Esa certeza te va a poder mantener firme ante cualquier acusación, ante cualquier injusticia. Saber quién soy
y saber a quién estoy sirviendo, a quién pertenezco, que Dios tiene un plan y tiene un propósito en todo, aún en esas cosas Dios tiene un propósito. Vamos a ver verso 69, la segunda parte, qué es lo que pasa ahora con Pedro, ¿no? Mientras que Jesús vemos esa fortaleza, esa firmeza, yendo la cruz, entendiendo el llamado y quién era. Vemos ahora a Pedro y lo vemos en su debilidad. Así es como vemos a Pedro. La debilidad humana expuesta. ¿Ok? Y dice el verso 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Aquí vemos cómo Pedro está negando a Jesús, pero si te das cuenta vemos como un descenso de Pedro lentamente, ¿ok? Porque todo empezó, obviamente, ¿no? al no someterse a la voluntad de Dios. Pero lo vemos siguiendo a Jesús de lejos, ¿recuerdas? En el verso 58 lo vimos. Así comenzó, siguiendo a Jesús de lejos. Jesús le dijo esta noche, todos se van a escandalizar de mí. ¿No es así? Y Pedro que dijo, yo nunca lo voy a hacer. En un momento de prueba. ¿Y qué hizo? ¿Sabes qué hizo? Ni una ni otra. Mejor hubiera hecho lo que Jesús le dijo y haber aceptado. ¿Sabes qué? Sí, es cierto. Jesús tenía toda la razón todo el tiempo. Pero ¿qué quiso? Es verse valiente, pero no fue tan valiente como para estar cerca de Jesús, sino de lejos. ¿Te das cuenta? Yo pensaba, al meditar en eso, decía, ok, o sea, va con Jesús, pero ¿por qué va? Quizás porque no quería estar con los discípulos, porque lo iban a empezar a decir, no, que tú ibas a estar con él hasta la muerte. ¿Sí me explico? O sea, para Pedro era más cómodo estar ahí, ¿no? Lejos, cerca, pero lejos de Jesús. Y ahí empezó todo, siguiendo a Jesús de lejos. Ten cuidado. Porque la caída es así, es sutil, empieza muy sutil. Te empieza a alejar poquito. Después, ¿cómo vemos a Pedro? Sentado ahí con los alguaciles. Y aún seguía ahí sentado, fíjate, verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Ahí sigue sentado. ¿Qué hace Pedro ahí? ¿No? Y por último, lo que sí llega es negar a Jesús. Niega a Jesús. Me recordaba un poco al Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores ha sentado. O sea, poco a poco, es muy sutil. Nadie cae de golpe. Caemos en etapas. Y así vemos a Pedro, primero en la distancia, alejándose, luego empieza a tener compromiso con el mundo, sentándose ahí con el mundo, y al último vas a terminar negando a Jesús. Vamos a ver las tres negaciones de Jesús, que por cierto cada vez son más intensas. La primera, verso 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Okay? Entonces, como te decía, al parecer Pedro huyó de la escena como los otros discípulos, pero luego él desobedeció la orden del Señor y empieza a seguir a Jesús de lejos. Y lo que ocurre es esto, lo reconoce una criada, él está en el patio, ¿no? Y al parecer para esconderse, Pedro quería parecer a la gente que estaba ahí, ¿no? Lo que menos quería Pedro es que lo identificaran como un seguidor de Jesús. ¿Y qué hace? Pues empieza a mezclar con la gente, ¿te das cuenta? Cuando pasamos por pruebas en este mundo, por llevar el nombre de Cristo, es muy cómodo actuar como lo hizo Pedro. ¿Cómo? Olvidarnos de quién somos,
tratar de identificarnos nuevamente con el mundo, empezar a buscar que el mundo ahí nos escondamos con el mundo. Pero cuando en verdad pertenece a Cristo, va a pasar esto, el mundo no te va a recibir como esperas. El mundo va a pasar a decir, tú no que tú eres cristiano, ¿no? Tú ibas a la iglesia, ¿no? ¿Me explico? Es lo que está pasando aquí con Pedro. Él quiere esconderse, pero hay alguien que lo ubica y dice, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mientras que Jesús estaba siendo acusado y golpeado, como vemos por hombres sin escrúpulos, Pedro no necesitó más que una criada para negar a Jesús. ¿Te das cuenta? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y el contraste es fuerte. Mientras que Jesús testifica valientemente, Pedro le está negando temorosamente, cobardemente. ¿Sí te das cuenta cuál era el problema de Pedro? Nunca te negaré, ¿verdad? Yo nunca. Y aquí lo vemos. Lo que te dije en un principio, esa autoconfianza, ¿no? Pedro no era ese hombre valiente que dijo, yo no me escandalizaré de ti. Él era un hombre débil. Y eso es lo que Jesús buscaba en Pedro. Que Pedro pudiera reconocer quién era realmente. Que él pudiera reconocer un día su debilidad. Y eso es lo que Dios nos pide que reconozcamos nosotros, nuestra debilidad. Porque somos hombres y mujeres débiles realmente. Y no podemos buscar sorprender a Dios diciendo, yo nunca voy a hacer esto, Señor. Ten cuidado, el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿recuerdas? Segunda negación, verso 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pedro pensaba que con salir de ahí sería suficiente, ¿no? Pero no, ahí también lo reconocen. ¿Y qué hace Pedro? Verso 72, pero él negó otra vez con juramento, ahora con juramento, no conozco al hombre, ¿no? Lo hace con juramento, haciéndolo ahora aún más terrible su negación. Pues se decía, cada vez la negación fue más fuerte, ¿no? Más intensa. Tercera dice, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Lo identifican por su forma de hablar. Y recordaba cómo más adelante, ¿no? En Hechos, capítulo 4 o 5, no recuerdo muy bien, reconoce la gente que, viendo a Pedro y a Juan hablando de Jesús, lo reconocen y dicen, ¿no? Son del vulgo, sin letras. Pero una cosa reconocen, han estado con Jesús, ¿verdad? Y aquí también le están reconociendo. Pero qué diferente, ¿no? Qué diferente reacción de Pedro. Porque cuando reconocieron, ya siendo apóstoles, llenos del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, ellos no se sentían ni siquiera dignos de haber padecido por la causa de Jesús. Pero aquí Pedro está todo temeroso. ¿Por qué? Porque no está confiando en Jesús. Pedro ha estado confiando en Pedro. Cuando has estado con Jesús, tu manera de hablar te va a delatar. Para bien o para mal. Pero la gente se va a dar cuenta que eres diferente. Y eso es lo que se dan cuenta. Él estaba, hasta su forma de hablar es diferente. Entonces, verso 74, él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Lo que Pedro buscaba al maldecir y jurar era demostrar que él no era de ellos, que no era un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque un seguidor de Jesús no jura ni maldice, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. O sea, vivimos en la verdad. No necesitamos ni jurar ni estar maldiciendo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, al grado que podían reconocerle por eso. Por eso Pedro empieza a jurar y a maldecir, ¿no? Mostrando, yo no soy de ellos, ¿ok? Entonces vemos cómo una negación lleva a otra. Y cada vez más grave. Pedro tenía que haber huido como los demás discípulos, como Jesús se lo había dicho. Pero por seguir en su papel de valiente, lo único que consiguió fue negar a su Señor.
Y enseguida, dice verso 74, ¿qué pasó? Y enseguida cantó el gallo. Aquí todavía se oyen gallos cantar, ¿verdad? Allá en la ciudad ya no. Pero aquí de repente por ahí escuchas el gallo cantar, ¿no? ¿Y qué hace el gallo? Pues te despierta, ¿no? En las mañanas, cuando canta un gallo. Eso es lo que está pasando aquí. El gallo está despertando a Pedro. Fíjate lo que dice verso 75. Vamos a ver el lloro amargo de Pedro. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces Pedro se acordó de estas palabras. ¿Cuándo se acordó de esas palabras? Cuando cantó el gallo, ¿no? Como te decía, este gallo cantó para despertar a Pedro. Jesús le dijo esto a Pedro no para condenarlo, sino para despertarlo. Este gallo no buscaba condenarlo, porque casi siempre pensamos eso. Cuando escuchó el gallo ya, no, el gallo buscaba despertar a Pedro espiritualmente, mostrarle lo que estaba haciendo. Porque Pedro se pudo haber ido negando a Jesús sin que el gallo cantara, ¿me explico? Pero el hecho de que Jesús le diga, va a cantar el gallo, Pedro, y tienes que darte cuenta que vas a negar 3 veces. El momento que el gallo canta es lo que despierta a Pedro y se da cuenta de lo que acaba de hacer, ¿me explico? Acaba de negar al Señor. Y saliendo fuera, llora amargamente. Un lloro amargo, dice el texto. Y él lo hace, llora amargamente, porque hay arrepentimiento en su corazón. Lo que parecía el fin, en realidad es el comienzo, porque sabemos que Pedro será restaurado. El llanto de Pedro indica arrepentimiento verdadero, porque el arrepentimiento verdadero abre la puerta a la restauración, y es lo que va a pasar. Si hay arrepentimiento, velo así, si hay arrepentimiento, el fracaso no es el fin, sino es el inicio de la restauración. Es cuando te das cuenta. Eso es lo que está pasando con Pedro. Por eso es tan importante que haya un arrepentimiento sincero y verdadero en nuestro corazón. Aun cuando fallamos como hijos de Dios, necesitamos eso. Aunque Mateo no relata directamente la restauración de Pedro, sabemos que Juan nos asegura que Pedro fue perdonado y restaurado. Y quiero que me acompañes ahí, vamos a ver, porque no podemos irnos sin ver esa parte. Juan 21, versículo 15. Sabemos que Jesús fue a la cruz, murió, pero también resucitó, ¿verdad? Lo último de Pedro antes de la cruz es eso, se queda ahí, negó a Jesús. Ya no aparece más, hasta que Jesús resucita, ¿verdad? Y Pedro es informado de esto, ¿ok? Imagínate el momento en que Pedro, ¿no? le informan, le dicen, Jesús resucitó. O sea, Pedro trae en la mente, negué a Jesús, ¿no? Luego Jesús se aparece, 2 veces se aparece, ¿no? Y ya en la última es cuando ocurre esto, en Juan 15, en Juan 21, perdón, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿No? Tú sabes esa historia. 3 preguntas. ¿Me amas? ¿Buscando qué? Esto, un reconocimiento. Y Pedro lo va a hacer sinceramente. ¿Por qué? Porque el lloro lamentable que hizo ahí, cuando negó a Jesús, mostró ese arrepentimiento. Seguramente Pedro está buscando la oportunidad de hablar con Jesús y de mostrarle su arrepentimiento. Pero Jesús se adelanta y le dice, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Sabemos, ya lo hemos hablado muchas veces de esto. Sabes que Jesús usa una palabra diferente a la que usa Pedro. Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero. No usa el mismo verbo, no es ese mismo amor. Pero lo que dice Jesús, apacienta mis corderos. Empieza esa restauración. ¿Ok? Volvió a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le va a responder igual, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas.
Y la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me quieres, dice ahora Jesús. Ya en griego no es me amas, es me quieres, el verbo que usó Pedro. Y Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez así, me quieres. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. ¿Te das cuenta? Pedro está reconociendo, Señor, ya no soy ese hombre que dijo, yo voy a amarte hasta la muerte. Señor, no llego ahí. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios quiere que reconozcamos. Dios no está buscando hombres y mujeres valientes, está buscando hombres y mujeres honestos, sinceros de su capacidad. Somos débiles y vamos a fallar, ¿verdad? ¿Alguna vez te has fallado al Señor? Seguramente. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces, ¿verdad? También, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Qué increíble, es la restitución, ¿te das cuenta? Más bien la restauración, perdón. Jesús está restaurando a Pedro, aún al lugar donde quería llevarlo. Tú vas a pastorear, Pedro. Y después de eso vemos a Pedro siendo el apóstol Pedro, ¿no? Un cambio totalmente de este hombre. Pero ahí fue donde comenzó esta restauración. Jesús sabía que Pedro caería, pero también que volvería. ¿Sabes dónde vemos esto? Porque eso estaba anunciado. Lucas 22, versos 31 y 32, Lucas 22, 31 y 32, esta historia donde Jesús le dice esto a Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿recuerdan? Y exactamente esto, lo que iba a suceder, está hablando de esto Jesús. Anteriormente le dijo esto, me han pedido para zarandearte, Pedro. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero yo he rogado por ti. ¿Qué rogaba? Que tu fe no falte, ¿verdad? Pero ve lo que dice Jesús ahí en Hebreos 32. Y tú una vez vuelto, ¿te das cuenta qué significa eso? ¿Sí se dan cuenta o no? Jesús sabía que Pedro iba a ser restaurado. Jesús sabía que le iba a negar, pero Jesús sabía que Pedro se iba a arrepentir y que iba a ser restaurado. Una vez vuelto, habla de restauración, confirma a tus hermanos. Realmente en esos versículos Jesús le está diciendo, Pedro, va a pasar algo serio, pero vas a salir victorioso de esto. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, si un apóstol que vivió con Jesús pudo caer de esta manera, ¿cuánto más nosotros? ¿No es así? Pedro, en un sentido aquí, representa no solo a los discípulos, representa a la iglesia en general. Representa a la iglesia en su debilidad humana. Pero de alguna forma su llanto prefigura el perdón y la restauración. Y nos recuerda eso. Quizás no somos como los líderes judíos, pero somos muy parecidos a los discípulos. Porque todos de alguna manera hemos negado a Jesús en diversos aspectos de nuestra vida. Podemos sentirnos orgullosos en algún momento de no haber cometido ciertos pecados, pero todos somos culpables de pecados. En algún momento hemos pecado delante de Dios. Muchos hemos hecho promesas a Jesús que no hemos cumplido. ¿No es así? Y si ese es tu caso, no es el momento para llorar, es el momento para regresar a Jesús. Recuerda que siempre te va a recibir de vuelta. Es lo que vemos, es lo que aprendemos aquí en esta historia. Todos podemos fallar, pero el verdadero discípulo reconoce su error y vuelve a Cristo. Y vuelve a Jesús, y vuelve a su Señor. No importa cuánto le hayas fallado, Pedro le negó 3 veces. Si has fallado a Jesús, no te escondas en la culpa. Si llora, arrepiéntete, pero vuelve a Él. ¿Por qué? Porque Jesús perdona y restaura. Qué increíble es eso. El juicio de Jesús no fue el fin, ¿verdad? El juicio de Jesús fue el plan de redención. Y lo vemos llevándolo a cabo aquí, con Pedro. Jesús pudo restaurar a Pedro porque Él murió por él, ¿no es así? Y así fue con nosotros. Así que lo que este pasaje nos enseña, como conclusión, Mateo presenta 2 caminos.
El camino de fidelidad de Jesús ante la prueba y el camino de debilidad humana de Pedro ante la prueba. La buena noticia es que aunque nosotros fallemos, Cristo permanece fiel. ¿No es así? Segunda de Timoteo 2:13, si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué promesa tan bella, ¿no crees? Jesús fue condenado injustamente como vimos hoy. ¿Sabes para qué? Para que nosotros los culpables fuéramos justificados. Recuerda eso. Si tú has caído, si tú has fallado, pero eres un hijo de Dios, hay oportunidad para el arrepentimiento. Hay oportunidad para la restauración. Cristo murió por eso. Cristo, lo vimos en 1 de Juan, capítulo 2. Él es nuestro abogado, ¿recuerdas? ¿Recuerdan eso? Hicimos pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. ¿Verdad? Y así lo vemos hoy, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Dios nos llama a permanecer firmes, ¿verdad? Pero no vamos a permanecer firmes confiando en nosotros. La única forma de poder permanecer firmes es confiando en Él, ¿ok? Confiando en su poder. Aun si fallamos, Él es fiel y justo, ¿verdad? Para poder restaurarnos. Así que donde quiera que te encuentres el día de hoy, Jesús pasó todo esto, todo este dolor, toda esa aflicción, para que el día de hoy podamos encontrar nuevamente gracia, misericordia, restauración. Así que vamos a terminar dándole gracias a Dios, ¿les parece? Con una oración. Señor, gracias por tu palabra. Nos enseñas y nos recuerdas la manera en que tú padeciste por nosotros, Señor. Sabemos que hay cosas que no están escritas, Señor. Cosas todavía más horribles y perversas que tú viviste, Señor. Seguramente el dolor físico, la humillación, las burlas, Señor. Y tú simplemente no te defendiste, Señor. Callaste. Y hubo una razón. Lo hice por nosotros. Gracias, Señor. Nos enseñas a cómo tenemos que ser nosotros también, Señor. Hay veces en las que simplemente tenemos que callar, sin defendernos, confiar en ti, Señor, estar firmes, confiados en quién somos, quién eres tú, Señor, y que tienes un propósito en todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar de esa manera. Necesitamos reconocer lo que le costó tanto reconocer a Pedro, nuestra debilidad, Señor. Como hombres y mujeres humanos somos débiles, Señor. Tú se lo dijiste a Pedro. A la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y así es, nuestra carne es débil. Tú lo sabes, Señor. Y todo el tiempo estamos propensos a caer por nuestra carne y nuestra debilidad, Señor. Aún sabemos que cuando no caemos no es por nosotros, es por tu gracia. Es por tu poder, es porque tú nos sostienes. Pero, Señor, sabemos que podemos caer. Pero también sabemos que si caemos, Señor, tú estás ahí para levantarnos. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti, porque así comenzó la negación de Pedro. Se alejó, te seguía de lejos. Señor, necesitamos ser discípulos tuyos y no hay forma de ser discípulos de lejos. Necesitamos estar cerca de ti, Señor, caminando a tu lado en obediencia, Señor. Apartándonos de este mundo, Señor, como tú nos lo has pedido, Señor. No importa lo que estemos pasando, viviendo, la aflicción de este mundo, necesitamos recordar quiénes somos en Cristo, a quién pertenecemos, de quién somos, por quién vivimos. Ayúdanos, Señor. Si el día de hoy hay alguien que está pasando por una prueba o si ya llegó el punto de negarte, Señor, si ha pecado, Señor, yo te pido, Señor, que tú le recuerdes hoy que aún hay lugar para el arrepentimiento y para el perdón y para la restauración, Señor.
Aún, Señor, si alguien que esté pecando, Señor, como vemos hoy, con esos hombres religiosos, llenos de hipocresía y falsedad, Señor. Padre, también ayúdanos a reconocer eso y arrepentirnos y dejar que tú, Señor, nos restaures. Porque en la cruz también tú moriste por ellos y por todos. Porque la gracia es para todos, Señor. Señor, mueve nuestro corazón. Muévenos el arrepentimiento. Si es necesario, Señor, que cante el gallo, Señor. Pero despiértanos. Espiritualmente despierta a tu iglesia, Señor. A tu pueblo para que podamos adorarte, Señor. Y seguirte a ti, Señor. Conocerte. Obedecerte, Señor. Gracias, Señor, nuevamente por esta porción, Señor. Por recordarnos nuestra debilidad, pero recordarnos, Señor, que tú eres suficiente para nosotros, Señor. Por lo que estás en la cruz, Señor, nadie más, Señor, puede darnos lo que tú nos das, Señor. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.